con los peliculeros, ¿no? Que es uno de los Sí, pero aspectos déjame más decir una bonitos. cosa. Además del drama humano que hay, que nos conmueve, hay un canto al teatro. Y al teatro elemental, que es el actor. O sea, en un momento dado en la novela dice, tu padre no puede más, está muy viejo, etcétera, y a pesar de todo dice, yo sé que el teatro no morirá nunca. También es teatro lo que hacen por la radio y lo que echa el jodido Solís en su cine. O sea, todo es teatro es la base del espectáculo. Es un actor y un espectador. Digamos, el escenario vacío de Peter Brook, basta con que haya un actor hablando un hombre a otro hombre para que haya teatro. Vale, por eso a mí uno de los aciertos más grandes de esta película me parece que no es una película de época, es decir, que se desarrolla en los años 50, pero es igual, es una película que se desarrolla en cualquier época, porque la misma sensación tienes en el asilo que cuando ellos están representando, y en el asilo se supone que son muchos años después. Tiene una cosa que dices tú, Andrés, que tiene algo como ese aliento shakespeariano, el teatro del globo, Claro. esas representaciones que se hacían, y que da lo mismo la época, la transposición es igual, es teatro Y la puro. compañía de Angulo el Malo, Claro. pues es lo mismo que Claro. vosotros en el viaje a ninguna parte, yendo con carretas, yendo con autobuses. Es el teatro elemental. Es el fluido. Es la base Eso, del claro. espectáculo. Luego, yo pienso que hay ese salto en el vacío formidable, desde mi punto de vista, que hace Fernando, que es que todo está contado desde alguien que ha perdido la memoria. Es decir, que como todo eso que remite a una realidad, esa realidad está contada con estos pelos y estas señales. En un momento determinado, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que le pasa a este personaje? Esa necesidad, o ese, vaya usted a saber cómo se le llama, ¿no? de la fabulación aplicada a su propia vida y de momento entender o pensar que vivió lo que realmente no ha vivido. ¿Qué es lo que le hubiera gustado vivir? La película empieza con un plano de este hombre viejo diciendo hay que recordar, hay que recordar. Creo que lo que le da hubiese bastado con ese retrato que Fernando hace de esa época, aunque valga la paradoja intemporal, de estos personajes que van por esos caminos que podían ser perfectamente otros, incluso más allá de un territorio más o menos reconocible, sino que el salto va a propósito de la memoria, a propósito de qué es lo que ocurre de verdad y qué es lo que no ocurre a propósito de aquellos que nos dedicamos a fingir. En qué punto, sin caer en la esquizofrenia, ni en la psicosis, ni en lo paranoico, hasta qué punto la capacidad de fabular se transforma o puede transformarse en algo que puede resumirse en algo clínico. No, pero es lo que hacemos todos, ¿no? Perdona, claro. todos nos reinventamos el pasado, todos nos contamos mentiras, nos las creemos. Hombre, lo que quiero De es... hecho, cuando Carlos Galván muere, lo que él recuerda es lo que no vivió. Claro. Lo que él recuerda es su beso con Marilyn, su abrazo con el Niágara y todo eso. Pero es que a donde yo voy es que da lo mismo que lo hubiera vivido que no, porque a donde va a la memoria, como tú dices, es que hemos visto, por ejemplo, estrenos en viejos Españas de Tánger, o festivales de Venecia o de Cannes en aquellos triunfos de los años 50, y tú puedes ver que en segundo término está ese tipo, y hubiera sido lo mismo, su vida hubiera sido la misma vida y hubiera sentido igual, ¿no? Ahora planteamos un problema, mira que yo tengo adoración por Fernando Fernán Gómez, pasión por esta película, pero yo creo que hay que decir el problema. Aquí hay una opción estética, tú lo has dicho, se puede elogiar o no, que es los recuerdos, que muchos son falsos, eso en la novela, está claro, él los dice. En la película se podían ver o simplemente oírle a él. Entonces ha elegido Fernando Fernán Gómez un camino muy arriesgado, que es que el espectador lo ve, y yo temo que a alguno le desconcierte un poco porque se mezcla lo que sucedió en la realidad con lo que él fabuló. Pues por ejemplo, en su maleta sale la primera vez la maleta con los recortes muy bien pegados y muy bien clasificados, y luego la maleta, que es un barullo tremendo. Entonces, ¿cuál es la verdad? Tiene que provocar un poquito de desconcierto, y eso también creo yo que va unido a una cosa. Sabéis que a mí me gusta mucho la música, y la música en el cine. Sí. Bueno, aquí hay una opción clarísima. Ha elegido Caminemos, Camino Verde, estupendo. Pero eso va por el lado, digamos, de la nostalgia, que podía haber mantenido la música así toda la película, con antiguos boleros, con canciones, y no. Ha cogido Pedro Iturralde, saxo de jazz. Sí, sí. Claro, yo lo comentaba con mi hijo y le decía, ¿te gusta o no? Me decía, está muy bien, porque eso indica el desbarajuste que hay en su cabeza. Es decir, pero eso distancia un poco, da frialdad, lo que muestra es ese caos. Entonces yo no sé el espectador si a veces no se sentirá
que entra en la escena, en la historia y que sale. Yo creo, Andrés, que es verdad, es mentira. Es que esa es la gran opción y lo que hace que esta película sea distinta y que sea tan importante. A mí me parece que lo que no importa ya es dónde está la verdad, porque ¿cuál es la verdad? Y la verdad es en lo que él dice, en lo que él recuerda. ¿Cuál es la verdad realmente de la vida de Galván? Es que yo creo que la belleza puede estar lo mismo en la mentira como en la verdad. Claro. Es que yo creo que la opción de Fernando es muy arriesgada porque la línea narrativa que él ha considerado que debía de tener esta película rompe en dos un esquema tradicional de contar una película. Y a mí me parece que esa cosa que tú dices, que se puede liar a alguien, yo creo es una metáfora del cerebro del Galván, que no sabe exactamente nunca qué punto es el exacto. Yo creo que la habilidad de Fernando el que está más liado es Reyán, el psiquiatra, ¿no? Claro. Que, a pesar de que tiene sus notas y que coteja fechas y acontecimientos, sin embargo la imaginación de lo que creo es que no solo Carlos Galván le puede... Sí, pero yo digamos creo que el problema dónde está. Yo creo que eso, si no debiera no formar parte de los elogios, sí es algo perfectamente tenido en cuenta por Fernando, porque cuando el personaje de Juan Diego nos informa de cómo es la picaresca de la figuración en el cine. De cualquier manera, está jugando perfectamente o continuamente con estas ambivalencias de no caer ni en los trascendentalismos, ni en lo críptico, ni tampoco en lo puramente realista sin más. Creo que la apuesta de entrada de Fernando era, por así decirlo, un poco caótica, asumiendo es que él podía haberla contado de una manera tradicional, como ha contado otras muchas películas que ha filmado. Es decir, La vida por delante es una película que está absolutamente en una tradición clásica de cine americano, de comedia perfectamente americana. Pero yo creo que la apuesta de él ha sido mucho más audaz. Es decir, hay un plano que se supone que alguien está viendo un televisor cuando dicen que ha muerto en el Café Gijón y hay una panorámica que todo el mundo está viendo. Es increíble que en el Café Gijón pueda darse esa situación, pero hay como una especie de homenaje que lo que suponía Galván, que era donde venían todos, le están rindiendo un homenaje que probablemente ese homenaje nunca va a existir. Pero yo creo que esa apuesta, esa ruptura continua que hay de la realidad y la verosimilitud, por un lado, la falsedad del personaje, pero su mundo de sueños, a mí me parece que eso está claro que él optó por ello. Y sí, eso es lo que me parece que la película sea moderna. Eso es muy gracioso precisamente en la escena a la que se refería Pepe hace un momento, que es la escena en que Juan Diego está explicando que los figurantes lo que deben hacer es evitar que se les vea, porque si se les ha visto en casa de la marquesa no van a salir en la escena de Romanos o lo que sea, ¿no? Entonces él lo visualiza de una manera totalmente exagerada, pero muy pudorosa desde el punto de vista de puesta en escena y de planificación, de forma que no está muy marcado, ¿no? Que es que salen todos poniéndose las manos en la cara y escondiéndose del paso de la cámara, cosa que es bastante verdad, porque claro, también a los profesionales también nos obsesiona mucho cuando llegamos a un rodaje y nos encontramos a la misma figuración. Otra vez Hay un tema también que también, dentro de lo caótico, por así decirlo, en el teatro en Nueva York y en Valencia y en Moscú y en todos los teatros está la el orden rigurosísimo de lo caótico de Fernando es esta mirada o este comentario, porque yo no atrevo a decir ni testimonio ni mensaje, no, son comentarios, miradas de Fernando a propósito de la condición del actor. Hombre, conociendo a Fernando, más que mensaje, recado. Un recadito. Del hombre de teatro, es decir, el peliculero, este pobre diablo que va con su furgoneta, ahora cuando están pasando los tiempos que están pasando, cuando los medios de comunicación, las formas de ocio han cambiado, evolucionado, y la gente del cine hemos estado durante, y parece más o menos un poco como los cómicos de la legua, ¿no? Porque viene el televisero también, y el del televisero vendrá el no sé qué. Ahora los cableros, los del cable. Ahora los cableros, y así sucesivamente, ¿no? Lo que es la secuencia del rodaje de la película. Como un hombre de teatro, el concepto, la idea que tenía del hombre de teatro, este gran profesional, ¿qué es lo que pinta en medio de todo ese mundo, ¿no? Cómo está contado desde el patetismo por un lado, una por otro, incluso lo puramente divertido o el regocijo, ¿no? Yo creo que toda la generosidad, la lucidez de la mirada de Fernando en todo esto, sin perder en ningún momento las cargas de profundidad, animando, amenizando todo este discurso, es realmente un ejemplo formidable. Pero fíjate, en ese pueblo que se ve, también se ve un cinema muy viejo al fondo, solo una vez. Es decir, que si ese teatro, digamos, ambulante va a pasar, mucho cine va a pasar también, y no importa, porque habrá lo que llama Fernando teatro en el sentido amplio de la palabra, porque detrás de un televisor ha de haber una persona.
ha de haber alguien Claro. que actúe, ha de haber el viejo actor cómico, como lo llames. Entonces, eso no pasa de moda Es nunca. curioso eso que dices tú, porque nosotros llevamos en este programa, por ejemplo, hemos puesto Bienvenido Mr. Marshall, se ha puesto El Sur, La Tía Tula, en todas las películas y en esta también hay una camioneta que llega